En la recta final del Telematutino 11 vamos a conversar con Esmeralda Disla y Esther Burgos. Ambas son madres de niños autistas. El autismo es una condición cerebral que dificulta la comunicación, la sociabilidad. Sin embargo, debidamente tratado, en muchos casos esos niños son genios brillantes. Y estoy recordando aquella película de Dustin Hoffman, Rayman. Yeah. El tipo era un genio. Buenos días. Buen Día. Muy buenos Bueno, es el estereotipo, ¿verdad?, que se presenta en las películas, pero el autismo es un espectro, es tan diverso, Claro. así mismo como hay personalidades. Exacto, en el dependiendo mundo. del grado de funcionalidad, de comunicación y de la complejidad del caso. Bueno, obviamente. sí, lo que pasa es que el autismo serían los autismos, porque es como un alérgico. Los alérgicos tienen diversas patologías dependiendo del individuo, así mismo es el autismo, o sea, hay niños que tienen una parte comprometida, otra más avanzada, y otros que son un poquito más brillantes, tienen el área de socialización un poquito más comprometida. O sea, que es un tema sumamente complejo porque incluso los estudiosos de la genética, de la conducta, todavía no saben una causa médica de por qué se da el autismo en ciertos individuos. Entonces, ¿cómo en el caso suyo, Esther, cómo usted se dio cuenta de que su hijo era autista? ¿Cuáles eran los síntomas que presentaban para ver en estos momentos cuáles padres pudieran estar teniendo hijos con ciertas situaciones? Bueno, mi niño es un varón. Es un varón, 9 años, 9 años. Daniel José. Empezaron a mostrarle ciertas dificultades como a partir de los 2 años y medio, que es como una constante. Sí, ¿como cuáles dificultades? Como que dejó de hablar, porque hablaba muchísimo. Dejó de atender a su nombre, él le volaba un mosquito cerca y hacía todo un espectáculo, pero le explotaba una bomba, un motor o algo, y él se quedaba como si nada estuviese pasando. Empezó a alinear los juguetes por colores, los zapatos, o sea, y estando tan pequeño es un poquito extraño que un niño sea como tan rígido cuando no lo era antes. Entonces empecé a notar también que le gustaba solamente un tipo de alimento de color blanco. De repente dejó de comer todo lo que él comía y empezó a caminar en puntitas, que es un signo sumamente característico. Entonces ahí ya yo como que sospeché que algo no estaba dentro de lo que nosotros llamamos normal. Porque normal. ¿Y qué tú hiciste? ¿Y dónde fuiste? Bueno, ¿Quién diagnosticó? Lo diagnostiqué como al año y pico. O sea, yo empecé a indagar, a leer, y encontré una serie de teorías, envenenamiento por mercurio, y buscando encontré la palabra autismo, pero no sabía ciencia cierta qué era. Pasé por rehabilitación, pasé por neurólogos, pasé por especialistas de la conducta, que me indicaron que era el síndrome de mamá canguro, que era como era mi primer niño, lo tenía muy, muy protegido, y que eso era lo que había hecho como que él desarrollara esa conducta de mutismo selectivo y de problemas auditivos selectivos. Se le hizo audiometría, se le hizo de todo, y al final, luego que de 1 año y pico, casi 2, terminé con una neuróloga en la Plaza de la Salud, y esa me refirió a un especialista en trastornos generales del desarrollo, quien finalmente lo diagnosticó dentro del espectro autista. Es decir, que aquí no hay profesionales para eso. Y el asunto, el tratamiento en República Dominicana, ¿es factible, es asequible, es costoso? Es muy costoso y asequible. Sí, gracias. Perdón, sí, Esmeralda. Asequible para nada. En los lugares donde quizás ofrezcan un mejor servicio, entonces ahí viene lo que conocemos aquí en República Dominicana, que es la escarita. Si eres amigo de fulano o familia de XY, ok, tú vienes. De lo contrario, te ponen en una lista de espera donde tú duras meses, hasta años. ¿Dónde ponen en lista de espera? ¿Qué institución da servicio? Todas las instituciones ponen lista de espera. Es decir, las instituciones públicas. Pero tenemos todas, públicas y privadas, todas. Pero las que responden a niños con autismo. Tenemos una que es la que más conocemos, que es el CAI, pero lamentablemente no, yo diría no es funcional para nada. No es funcional porque allí primero es una lista de espera para conocer a los padres. Y esa lista dura como 1 año aproximadamente para conocer a los padres y conocer el caso. Luego otra lista de espera para conocer el niño y darle entrada a ese niño para hacerle una evaluación. Y luego de esa evaluación 2 años, o sea que en eso nos llevamos
3 o 4 años, para entonces entrar al niño, donde ese niño cuando viene entrando probablemente ya tenga 7, 8 años, para los 9 años ya mandarlo a su casa. ¿Ustedes conocen muchos padres con niños con esta patología? Bastante. Sí, mucho. Ok, Bastante. ¿ustedes entienden que el sistema no le da respuesta? De No, salud pública no hay ni respuesta. privada, no hay No, respuesta no en la hay República respuesta, Dominicana. no tenemos Y por el respuesta. recorrido que tuvo Esther, tampoco hay muchos especialistas que entiendan. Y aparte de eso, los especialistas no derivan mucho, se quedan con los casos, y en lo que se tiene un diagnóstico hay una pérdida de tiempo preciosa, porque la mayoría de los centros, si no hay un diagnóstico, no empiezan a trabajar con una terapia. Entonces, donde ya hay una sospecha marcada, se puede iniciar con las terapias, y lamentablemente en nuestro país no lo tenemos. Y además son muy costosas. Aquí donde Bastante, quiera son muy sumamente. costosas. Por ejemplo, en mi caso, mi niña, yo la tengo en diferentes centros, y con lo que son las terapias más el colegio, y gracias a Dios ella no es medicada, porque cuando son medicados el gasto Y es la mayor. aceptaron en un colegio, porque esa es otra sí, la cosa, aceptaron que en a un veces colegio. no La aceptan. aceptaron al principio con maestra sombra. Ya no tiene maestra sombra, pero no todo el mundo puede someterse a eso, ni puede tener el niño con una maestra sombra. Es bien costoso. Porque es caro, sí. Y la manutención de mi niña, aproximadamente se van entre unos 45 y 50 mil pesos al mes para darle lo que ella necesita, lo que necesitan los niños con esta condición. Y en el caso Y de aquí ella no lo se nota tenemos. que es funcional, porque Bastante. hay niños que con esa condición que no son funcionales. Ya es Es bastante decir que funcional, sí, pero por el empeño que hemos puesto nosotros como familia. Si no fuera funcional, mi niña dejó el pañal con 5 años cumplidos. Mi niña inició a hablar a los 4 años. Hoy ella tiene 6, si ustedes la conocen, dicen que no, que es una niña neurotípica. Gracias a Dios. Sí. Y pero a mí lo que me llama la atención es decir que en el sector privado no hay suficientes especialistas en esa área. No hay, lo que pasa es que también está el problema de la inserción en el catálogo de servicios en la seguridad social, que para poder, por ejemplo, cubrir las terapias, porque hay muchos que hacen la diligencia, porque imagínense, según la OMS, nacen 161 niños con autismo. De cada de- 162, uno con autismo. Ujú. Y de cada 54, uno con una característica bien marcada. Con rasgos. Y en países desarrollados, aún hasta el de la característica marcada, se le da terapia. Y aquí no se le da terapia ni al que tiene la condición, si el padre no se empodera. No, ¿y qué pasa? Que tenemos, por ejemplo, yo que salí del CAI, mi hijo duró 5 años en el CAI. Pero ¿qué pasa? Son 45 minutos de terapia, porque en el caso de Esmeralda, gracias a Dios, puede conseguir los 40 y pico que se necesitan, pero en el caso mío no. En el caso mío yo he tenido que aprender, yo he tenido que leer, gracias a Dios he recibido una serie de entrenamientos y he tenido que ir siendo la terapeuta de mi hijo, porque en el CAI, que es excelente, hay profesionales maravillosos. Por ejemplo, mi hijo duró 5 años en el CAI, pero la estructura del CAI no es para insertar un niño a la funcionalidad. ¿Por qué? Porque 45 minutos de terapia diaria para un niño que necesitaría mínimo 20 horas para que pudiera avanzar un poquito. es decir, Eso que hay es mucha demanda también. no, y que es sumamente grande. O sea, según la ley de discapacidad, la ley 513, el Salud Pública tendría que monitorear la epidemia de autismo que hay en República Dominicana, porque aquí esto es una real pandemia. Ok, entonces, ¿cuál es el planteamiento? Porque ya tenemos poco tiempo, que ustedes quieren hacerle a las autoridades de salud pública, al gobierno, al presidente, a las entidades privadas, a las madres, es decir, a la sociedad en sentido general. Bueno, no necesitamos más centros. Lo que necesitamos es que se estructure un plan de atención integral para las personas con autismo y enfermedades del neurodesarrollo o trastornos del neurodesarrollo, más bien, que empiecen a cumplir lo que está estipulado en la ley 513, que habla sobre salud, garantizar la salud, terapias, educación inclusiva real, no segregación, y prestar todos los recursos que tiene el Estado, que son patrocinados con nuestros impuestos, para que los ciudadanos dominicanos, niños, niñas y adultos con autismo y trastornos del neurodesarrollo puedan recibir lo que se merecen
no porque sean ciudadanos con vulnerabilidad en sí, sino porque son dominicanos igual que todos. Yo creo que está bien claro, ¿no? Así. Que hay que poner atención a este problema. Y invertir y están los centros ahí, lo que hay que simplemente hacerlo más funcional. Muchísimas gracias a Esmeralda Disla y a Esther Burgos por su participación en el programa y yo creo que han orientado mucho al público. Con esto nos despedimos, ¿verdad? Hasta mañana. Señores, gracias.